Buenos días si estáis viendo el sol y buenas noches si estáis viendo la luna. Bienvenidos al podcast de hoy y voy a transmitir un mensaje muy importante que configurará la base de lo que es la transformación del sufrimiento a nivel mundial en amor. Y bueno, antes que nada, quisiera pediros a todos los oyentes, a los que me estéis escuchando, que por favor compartáis este contenido a la mayor cantidad de gente posible. A maestros, a padres, a policías, guardias civiles, a personal judicial, docentes, a personal de los cuerpos de las fuerzas de seguridad, a sanitarios, a terapeutas, sin importar su profesión, a la mayor cantidad de gente que podáis, porque esto es bastante importante, por no decir que muy importante. Y bueno, pues como habéis visto en el título de este podcast, esto es una introducción, aunque cuando pueda parecer bastante largo, esta introducción diréis, pues, ¿qué tiene que ver todo lo que vas a decir con el tema del sexo? Bueno, pues mucho. Mucho con el tema del sexo y con el tema del amor, relacionando estos dos conceptos. Voy a hacer una introducción hacia los próximos podcasts que quiero subir. Y quiero explicar cómo se puede pasar del sufrimiento al amor a través de la responsabilidad y cómo hacerlo desde el sexo a través del amor y cómo hacerlo desde el amor a través del sexo. Entonces, puede que parezca que en un primer momento pues todo lo que estoy diciendo al inicio de este podcast no tenga relación con el tema del sexo, pero yo os aseguro que sí. Id escuchando tranquilamente, no tengáis prisa. Entonces, bueno, este podcast lo voy a dividir en unas dos partes. La primera parte va a intentar buscar explicar el sufrimiento que hay asociado al sexo y a la falta de amor en el mundo, y la segunda parte va a ir enfocada hacia todo aquello que podemos hacer para tomar conciencia y para, pues, introducir amor en el sexo y sexo en el amor. Y bueno, este podcast va a ser escueto en cuanto a la profundidad del tema de hacer el amor. Voy a dar unas cuantas pinceladas, como digo, esto es una introducción, pero en próximos audios, como comento, nos vamos a meter en la práctica. Va a haber prácticas para aprender a hacer el amor para hombres y prácticas para aprender a hacer el amor para mujeres. Entonces espero que os guste y allá vamos. Soy Evael. Bueno, pues entonces, ¿cómo podemos transformar el sufrimiento que hay en el mundo en amor? Bueno, pues a través de la responsabilidad y la conciencia. ¿Y por dónde empezamos todo este engranaje, todo este tema tan complejo? Bueno, pues por los niños. Imagino que casi todos, más cerca o más lejos, tendréis niños en vuestras familias, jóvenes, adolescentes. Y bueno, pues habréis observado que hoy en día hay mucho bullying, pero muchos movimientos anti-bullying también. Y habréis observado que hay muchos niños que tienen muchísimos trastornos, muchísimo insomnio, o que ejecutan sexo de una forma precoz, muchas veces sin amor o muy deliberadamente, sin la conciencia adecuada. Niños que pasan muchísimo tiempo solos, aislados o en la calle. Y muchas veces miembros de la propia familia, en las instituciones, se les suele echar la culpa de
de que son así, de la inconsciencia, de todo lo que está ocurriendo y las consecuencias de todo esto que estoy comentando, cuando los principales responsables somos los adultos. Ellos tienen su parte de responsabilidad que va en aumento a medida que van creciendo, obviamente. Pero claro, todo ello depende de que haya un buen soporte y una buena conciencia por parte de la sociedad, de las instituciones, de las familias, de todos los centros educativos. Todos somos responsables de la educación de los niños y de los jóvenes, porque luego serán la sociedad del mañana, igual que nosotros lo somos. Entonces, bueno, yo empezaría haciendo una espiral de preguntas. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué hay bullying? ¿Por qué los niños no duermen o no descansan? ¿Por qué están en la calle aislados? ¿O muchos tienen sexo de una forma precoz? Bueno, pues el bullying, pues porque no se les ha enseñado a canalizar las emociones. El insomnio, pues porque están con pantallas prácticamente todo el tiempo, más allá de lo necesario en las instituciones docentes. El sexo precoz, porque no hay conciencia. Sí, hay educación en los colegios cada vez más, pero bajo mi perspectiva hay mucho más que nos estamos dejando. ¿Y luego qué más? ¿Por qué están aislados? ¿Por qué están solos? Bueno, pues ¿por qué ocurre todo eso? Porque no hay una figura paterna o materna que esté disponible. ¿Y por qué no están disponibles? ¿Qué ocurre? La mayoría de niños andan rebotando de unos cuidadores a otros, cuando no, están solos. Entonces deberíamos preguntarnos ¿por qué ocurre todo esto? ¿Por qué hay bullying? ¿Por qué tienen insomnio? ¿Por qué tienen trastornos? De la alimentación, bueno, del sueño, síndromes muy conocidos, que no voy a nombrar porque hay muchos. ¿Por qué tienen sexo de una forma tan precoz? ¿Por qué ya lo saben todo a edades tempranas? ¿Por qué todas estas cosas? Porque no hay una figura estable o lo suficientemente consciente con ellos. Es decir, no hay una disponibilidad de los padres, en muchos casos. Por eso hay muchos padres que quieren estar más tiempo con los niños, porque saben lo que es la ausencia de las figuras paternas y maternas en la infancia y las secuelas y problemas que les ha ocasionado eso en la edad adulta, en la adolescencia, incluso en la infancia. Entonces, ¿por qué ocurre todo esto? Pues porque los padres trabajan o porque están demasiado distraídos, llenando vacíos, llenando sus propias carencias de amor. ¿Y por qué los padres tienen que trabajar tantas horas? ¿Por qué están tan carentes de amor? Pues porque la mayoría no tiene una conciencia a nivel de gestión emocional y de gestión financiera que les permita, en retroalimentación con el sistema, llegar a creer que pueden tener una mejor vida desde la prosperidad interior a nivel financiero, a nivel emocional, a nivel de relaciones y al resto de áreas que les permitan obtener recursos. Entonces estamos ante el hecho de que hay esclavitud laboral. ¿Y por qué hay esclavitud laboral? Pues porque se está delegando la responsabilidad en dirigentes.
¿Y por qué se está delegando la responsabilidad en altos cargos? Bueno, pues porque la mayoría de gente no quiere asumir su propia responsabilidad. Y yo sé que esto puede rechinar o puede doler, pero así es. Y muchas personas no saben realmente ni por qué están teniendo hijos. Y muchas veces se dan cuenta de que eso no les hace felices. Porque no se conocen. Entonces, bueno, yo mismo me fui dando cuenta de que, bueno, hay problemas en la infancia. Bien, pero ¿por qué hay problemas en la infancia? Pues porque no hay una figura estable en los adultos, en las instituciones, de conciencia real. ¿Y por qué hay ese problema? Pues porque no hay una conciencia de manejo de lo que son las áreas maestras de la vida. ¿Y por qué no hay nada de eso? Pues porque hay una falta muy grande de amor. Entonces, bueno, pues en un primer momento me metí en el tema sanitario, pero luego me di cuenta de que en la salud influía el tema de las finanzas, el tema del trabajo, el tema de la educación, el tema de la gestión de recursos, el tema de los transportes. Bueno, pues en la novela he tenido que meterme con todo eso. Y bueno, ¿qué más sucede? ¿Qué pensáis que está viendo los niños, los jóvenes, en Internet? ¿Os hacéis una idea de la cantidad de porno y de acceso a contenido sexual que pueden tener? Y muchas veces sin la vigilancia necesaria para que se puedan desarrollar sanos y conscientes. La industria del porno, con todos mis respetos, es una industria que mueve millones. Y aun cuando hay actores porno que tienen unos principios y unos valores bastante íntegros, el contenido que se mueve en Internet ya no solo procede de películas de contenido pornográfico, sino también vídeos caseros, contenido de diversa índole, pero todo relacionado con lo mismo. Y en todo ese contenido deberíamos preguntarnos qué valores se está transmitiendo. Porque esos valores, esa energía puesta en esos vídeos, lo que se hace en esos vídeos, la vibración que emiten, es lo que se está reproduciendo, transmitiendo y enviando a millones y millones de almas, de personas, de niños, de jóvenes. ¿Y qué estructura tiene esa información, ese contenido? ¿Cuáles son los valores que se está transmitiendo a través de toda esa información, a través de todo ese contenido pornográfico relacionado con el sexo? Bueno, pues, aun cuando hay contenido que puede ser erótico, más relacionado con el tema del amor, no puedo evitar sentir que falta algo, que no se está dando una información consciente que haga al ser humano sacar y desarrollar todo su potencial. Y ojo, con esto no estoy diciendo que a los niños no se les hable de sexo, todo lo contrario. Soy partidaria de que cuanto antes se les introduzca en todo esto.
Habría que ver a qué edad. Y habría que ver cada niño, porque cada ser humano es único. Pero sí que es cierto que la madurez que ellos tienen y su apertura hay que aprovecharla para introducirles este tema de una forma muy sabia y a una edad más o menos concreta. Entonces, claro, los niños son esponjas, ellos van a absorber todo lo que van a pillar por internet. Y los jóvenes lo mismo. No están tan condicionados como los adultos. Entonces, ¿qué valores están captando? Bueno, pues la posesión, la invasión, el engaño, el miedo, la deshonestidad, el autoengaño, la incoherencia, la ignorancia del potencial del cuerpo. Sí, hay muchos vídeos donde se enseña cómo llevar al orgasmo a una mujer, cómo llevar al orgasmo a un hombre, cómo estimular las zonas del cuerpo. Pero hay muchísimo más, muchísimo. Hay muchas formas de estimular el cuerpo y lo iremos viendo en próximos vídeos que iré subiendo, en próximos audios. Hay muchas formas de estimular la parte física, la parte emocional, la parte mental, la parte energética, la parte trascendental. Realmente los seres humanos no estamos desarrollando nuestro potencial o no están desarrollando su potencial en cuanto a todas las áreas de la vida. A nivel sexual. Y se puede hacer con muchísimo amor. ¿Qué más valores se está transmitiendo? Bueno, pues la no aceptación del cuerpo. La falta de responsabilidad. La desconfianza de no saber comunicarse con uno mismo y mucho menos comunicarse con los demás. El egoísmo, la desesperación. ¿Cuántos vídeos se pueden ver? Por ejemplo, muchos me diréis, bueno, pero es que hay de todo, esto es pues un campo muy amplio y cada uno coge lo que quiere. Claro, pero es que estamos hablando de que directamente todo ese contenido está a un clic. Y realmente la mayoría de la humanidad, ni siquiera los adultos, muchos niños, muchos jóvenes no tienen conciencia para saber dónde se están metiendo. Y lo que ellos ven, pues eso es lo que van a reproducir en sus vidas. Con las consecuencias que ello supone, claro. Entonces, ¿cuántos vídeos se pueden encontrar reproduciendo y normalizando las infidelidades, el masoquismo, el sadomasoquismo? De hecho, hay mucha literatura relacionada con esto, pero es que esto es lo que se está transmitiendo y está reflejando que una persona que se basa en todos estos valores de forma inconsciente, de alguna manera se deja maltratar. Mucha gente se queja de que es maltratada por su familia, por su jefe, Pero, ¿y qué actitud, la misma que hay en la vida, es la que se está teniendo en la cama? O a la hora de consumir contenido porque se está aislado o solo. Pues lo mismo. Si uno se deja machacar o se deja torturar o se deja maltratar en su vida real, con amistades, porque no serían amistades, con familia, con sus jefes, trabajos, pues ¿cómo no se va a dejar maltratar en la cama? Está de forma subconsciente, como si el subconsciente fuera un espectro oscuro, dejándose llevar por ese programa, por esos patrones. Luego tenemos también el tema de la endogamia. El tema de normalizar los incestos, las relaciones entre vecinos, extramatrimoniales, más allá de la pareja, a espaldas del otro, porque si el otro está de acuerdo, o hay relaciones de poliamor, que esto es otro tema, pero estoy hablando de, vosotros sabéis, cuando se hace a espaldas del otro, cuando hay un compromiso, o se supone que hay un compromiso, porque también hay parejas en las que se oculta los sentimientos de lo que está ocurriendo hasta que después de muchos años o de tiempo eso revienta. Y es realmente peligroso normalizar a través de todo este contenido sexual gratuito en internet, de las redes. Es peligroso porque
los incestos, si muchos os habéis trabajado un mínimo o habéis hecho crecimiento personal y os habéis empezado a meter o habéis tenido la necesidad de meteros en haceros terapias, si habéis llegado al punto de necesitar haceros constelaciones familiares o el árbol genealógico, hacer un estudio de biodescodificación de vuestro árbol genealógico y el de vuestra pareja, os vais a dar cuenta de lo que hay ahí. Y habréis dicho, madre mía, es que los árboles genealógicos entre sí, pertenecientes a los miembros de una pareja o de dos personas que se atraen, también se llaman entre ellos para curar, para sanar ciertas heridas, para reparar memorias de dolor, de sufrimiento, que están también en la genética, que es lo que se llama la epigenética. Entonces se está normalizando el incesto, cuando es una violación al sistema familiar y a uno mismo. Va completamente en contra de lo que es la sanación de uno mismo y del árbol familiar. Y una falta de respeto también al árbol familiar del otro y hacia el otro. No hay ninguna conciencia, se está fomentando todo esto. Y los niños y los jóvenes ven esto. Y los adultos ven esto. Y muchos sacan dinero a través de todo esto. Y luego el tema de las fantasías. Fantasear con estas cosas. Comerciar con el corazón, con los sentimientos, con lo más sagrado que es el sexo, con hacer el amor. Y el tema de las fantasías también están simbolizando el querer algo que no se puede tener o se puede tener de una forma que no es muy honrada o muy honesta. Y luego el tema de desvalorizar las profesiones. Yo es algo que lo veo una falta de respeto y bastante peligroso. Yo concretamente en mi trabajo como enfermera, mucha gente está acostumbrada a tratar a las enfermeras abusando cuando estamos agotadas. ¿Por qué? Simplemente pues porque han visto una coreografía pornografiada de la profesión de enfermería, o de médicos, o de policías, o de bomberos. Incluso muchos pueden bromear con todo esto, pero es que es una forma de no tener autoestima profesional, de no defender la profesión de uno, que ha de ser muy digna. Y a través de todas estas actitudes, uno no se está respetando a sí mismo, no está respetando al colectivo, no está respetando su profesión, ni está respetando a otros compañeros. Entonces meditemos esto, por favor. Luego muchos se ven enredados en serios problemas judiciales porque alguien abusó de un policía, porque alguien abusó de un bombero, de una enfermera, de un médico, por todas estas tonterías. Porque realmente es esto lo que se fomenta, lo que se divulga. Cuando bastante hechos polvo estamos, muchos profesionales, intentando ayudar, y lo que nos encontramos es abuso, malos tratos. Y no tenemos bastante que encima tenemos que estar batallando con personas cuya conciencia es completamente nula con respecto a este tema tan sagrado. Entonces, por favor, ya basta. ¿Qué más valores se está transmitiendo? Pues la impaciencia, el quedar, acostarse y ya está. Y yo siempre digo que bueno, mientras uno lo haga desde la conciencia, pues bueno, es comprensible. Pero la mayor parte de las veces no es así. Hay una falta de integridad muy grande, unos hábitos muy insanos. No hay calidad en las relaciones sexuales que se está transmitiendo, que es lo que luego niños, jóvenes y adultos reproducen. Hay mucha inconsciencia, mucha incomprensión, mucha falta de compromiso. No ser fiel a uno y al otro tampoco. Una autoestima por los suelos. Vincularse desde la necesidad, desde las prisas
Y bueno, estoy nombrando el término vincularse. Y cuidado con esto, porque no es lo mismo una relación que un vínculo. La mayoría de la gente tiene relaciones, pero casi nadie tiene vínculos. El vínculo es una conexión más profunda que se establece con el otro, sin importar si es un familiar, un amigo, una pareja. La vinculación es una conexión profunda con el otro. Y en el caso del sexo, esto brilla por su ausencia. Entonces, se está reproduciendo en todo este contenido que hay en Internet, la mayor parte de las veces, una profesionalización del sexo, una normalización de un desapego enorme, pero no desapego con amor, sino de falta de vinculación. Apenas de relación. También se transmiten muchos valores como la falta de poder tomar decisiones. Y me diréis, bueno, están tomando decisiones, están acostándose, se están relacionando, están teniendo sexo. Sí, pero ¿desde dónde? Hay una falta de poder, de empoderamiento, de amor, de conciencia desde dentro enorme. Y todo eso también nos conduce mucho a la culpa, a la vergüenza, a la represión, que luego es lo que lleva a necesitar consumir y ejecutar, porque también no olvidemos a las personas que elaboran este contenido, a cambio de dinero, a cambio de fama, a cambio de lo que ellos consideran éxito. Entonces no solo está al otro lado de la pantalla las personas que lo consumen, sino las que lo generan. ¿Y desde dónde están generando? Al final la humanidad, ¿desde dónde está generando ese contenido? ¿Desde dónde lo está consumiendo? Pues desde todos estos valores que acabo de nombrar. Profesionalizando el sexo, que es lo más sagrado, es de donde venimos. Todos venimos del sexo. Todos venimos de vínculos sagrados, o deberíamos venir. ¿Desde dónde está ejecutándose y consumiendo todo ese contenido? Pues desde ahí ya os podréis imaginar hacia dónde desemboca todo esto. Y bueno, pues yo he vivido mis experiencias y bueno, pues puedo contaros. A mí me ha ocurrido acercárseme hombres o tener contacto con hombres en pues, relaciones de conocidos o de intentos de amistad. Y digo intentos porque no he dejado que pasara de ahí. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo, venirme hombres y decirme, bueno, podemos hablar por teléfono y si quieres podemos quedar, mi mujer no se va a enterar. O personas que me han llegado a decir, dame tu teléfono, pero no se lo des a mi novia o no se lo des a mi mujer, porque es que luego tiene celos. Y estas actitudes pues desembocan todo eso. O personas que me han llegado a decir, bueno, yo te he invitado a almorzar, ahora tú te tienes que dejar. Y como comprenderéis, mi postura al respecto no ha sido agradable para ninguno de ellos, porque he sido bastante firme y claramente pues les he dicho que los problemas de desconfianza los tienen que resolver entre ellos. Y bueno, pues hay gente que me llega a decir, bueno, pero es que otras se dejan. Digo, bueno, pero es que yo no soy otras. Es que yo no necesito esto. Entonces, la integridad está para algo en esos casos y para todo, entonces. Bueno, pues todos se han encontrado con un portazo en la cara. Figuradamente hablando, claro. Entonces, cuando yo me he ido topando con estas personas que no han durado a lo mejor más de un día en mi vida,
en cuanto he descubierto lo que había. Pues claro, uno se va dando cuenta de cómo de enfermo está el mundo, cómo de inconsciente, cómo de necesitado, de carente de amor. Y bueno, muchas veces me han dicho, es que no quiero hacer daño, es que... Digo, bueno, y la solución es mintiendo, ocultando. Digo, esa es la forma en la que más daño se puede hacer. Engañarse uno y engañar a los demás. E intentar engañar a terceros. Entonces, bueno, pues claro, ¿qué podemos hacer ahí? Pues poner límites y tomar conciencia. Y si hay problemas en la familia, en el matrimonio, sentarse y hablarlo, pero claro, diréis, no es tan fácil. Entonces, bueno, ¿y de dónde viene todo esto? Toda esta cultura que hoy en día, pues, encima se retroalimenta porque tenemos las nuevas tecnologías. Antes de que llegaran las tecnologías, pues, ocurría un poco lo mismo, pero no se sabía. A día de hoy, pues tal vez ocurre igual o más porque la humanidad pues ha cuadruplicado su tamaño, es decir, hay una sobrepoblación mundial descomunal. Entonces, bueno, pues como hay medios tecnológicos, pues todo este contenido se produce y se reproduce y se ejecuta una y otra vez sin parar. Pero es que esto tiene que parar. Es que no se sostiene. Esta falta de amor, esta falta de autoestima y las consecuencias que todo eso genera, tiene que detenerse. Y luego, claro, muchas veces, muchos se preguntan que ¿por qué hay infidelidades? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay pederastia? ¿Por qué hay filias extrañas? ¿Por qué hay abusos? ¿Por qué hay sadomasoquismo? ¿Por qué hay malos tratos, abortos, vientres de alquiler? Y ya explicaré todo esto. Niños que nacen mal o que no nacen, embarazos no deseados, problemas de concepción, esterilidad. ¿Por qué hay tantos delitos, crímenes relacionados con el tema del sexo? Bueno, pues ahí está la respuesta. Las tecnologías han favorecido todo esto, pero las tecnologías simplemente son el medio. Aquí tenemos un problema de conciencia muy grande. ¿Y dónde está el quid de la cuestión? Pues en las corazas. Y aquí es donde yo entro. Claro, la policía, la Guardia Civil, los juzgados van como locos con todas estas historias, como comprenderéis. Porque, bueno, se está limitando a más o menos intentar controlar todo esto, pero no sirve de nada si esto pasa una y otra vez, año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, por no decir más. No servirá de nada seguir tratando todos estos asuntos si no hay conciencia. Solo la conciencia puede prevenir todas estas historias. Entonces, ¿qué es lo que se hace necesario aquí? Pues muchísimas cosas que ahora iré comentando. ¿Qué es lo que desemboca también de base? Vamos a ir un poquito más profundo. La mayoría de la gente toma decisiones por creencias que se les han transmitido, pensando en los demás primero y nunca en uno mismo. Bueno, eso es una forma de egoísmo que conduce a la enfermedad. La mayoría de personas, cuando se da cuenta que esta actitud les lleva a la enfermedad porque no se cuidan, pasan a cuidarse solo ellas. Luego hay otra parte de la humanidad que piensa solo en ella, y es otra forma de egoísmo,
en la que primero se ven a sí mismos y luego a los demás, si es que les ven. Bueno, pues eso desemboca también en enfermedad con el tiempo. Entonces, cuando ya se ha oscilado demasiado en ambas posturas y se asciende en la conciencia, pues se alcanza otro nivel, que es, bueno, me priorizo con el otro. Y ahí es donde entran las decisiones de líder. Es decir, de desear el mejor bien para uno, con todos, y tomar decisiones que impliquen un bien para todos. Por eso son tan complicadas. Por eso ahí entra el tema del valor, la integridad y la integración, que son valores que se han de transmitir a los niños y a los jóvenes. Entonces, en este proceso en el que muchos no han llegado al nivel de yo con el otro, tomar decisiones de amarme a mí como al prójimo, como dijo un gran líder espiritual hace milenios, bueno, pues la mayoría de la humanidad está oscilando entre los demás primero y luego yo. ¿Cómo me nutro de eso? ¿Cómo me alivio? Bueno, pues a través del sexo desenfrenado o reprimido, que también es otra opción. Lo mismo ocurre con las personas que miran por sí mismas, pero no miran a los demás. Sexo desenfrenado o sexo inconsciente. No hay una sexualidad consciente, que eso es lo que intento fomentar y muchos intentamos fomentar. Hay mucha gente que también está intentando transmitir este mensaje. Entonces, los casos que he comentado son de egoísmo. Y muchos me diréis, pero bueno, Evael, yo tengo que cuidar de mí, yo tengo que sacarme adelante. Claro, por supuesto, pero si avanzamos y nos damos el tiempo y el permiso para adquirir conciencia y trabajarnos a nosotros mismos, veremos que hay otro nivel en el que se puede tomar decisiones cuando uno ya se ha ido trabajando lo suficiente. Ahí sí que es cierto que tiene que pensar en uno mismo, pero se va dando cuenta de que es el yo con el otro, lo que es un altruismo interdependiente, como yo llamo. Es decir, sí, altruismo significa ayudar al otro, pero yo también soy humano, por lo tanto me ayudo a mí mismo. Interdependiente, ¿qué significa? No hay dependencia, no hay independencia. Todos nos necesitamos. Pero claro, ¿qué ocurre si el mundo está lleno de corazas andantes? Porque hay muchos mensajes de positivismo, de mucha luz, de amor, pero ¿hasta qué punto la mayoría de seres están siendo la propia encarnación del ser? Es decir, del amor, de ser amor. Pues no hay tantos. Y eso es lo que trato de mostrar a diario, aun cuando pues yo misma estoy en mi proceso de aprendizaje. ¿Pero cuántos hay? Bueno, pues de lo que se trata es de que cada vez haya más. Entonces nos encontramos en un mundo completamente plagado de corazas andantes con dos patitas. Seres gritando, llenos de bloqueos, de miedo, de rabia, de tristeza sin trabajar, en el interior de todas y cada una de esas corazas que son la mayoría de humanos. Y bueno, pues muchos de ellos, muchos sonríen o fuerzan la paz y la felicidad desde la dimensión mental. Pero no hay un trabajo de apertura desde el corazón, desde el ser de verdad. No hay un trabajo desde el cuerpo, donde se ejecuta el sexo, desde la energía, desde las emociones. No hay un trabajo profundo ahí, que es lo que hace falta, ¿verdad? Luego tenemos también, ¿qué más puede estar influyendo en todas estas corazas? Bueno, pues hay muchos factores que influyen para que muchos anden por el mundo con la coraza puesta. Hay un vídeo en mi canal
sobre los factores que nos condicionan a los seres humanos. Os aconsejo que le echéis un vistazo. Entonces, bueno, ¿qué condiciona a que la mayoría de gente actúe así? ¿Qué es lo que condiciona la falta de conciencia para llegar a estos extremos, a estas situaciones de tanta angustia y tanto sufrimiento? Bueno, pues las creencias mentales, que es de donde proceden y que se transmiten a los niños y a los jóvenes, y que muchas veces la mayoría de adultos tiene. ¿Y qué creencias tenemos aquí que tenemos que empezar a desmitificar, a derribar y a desmontar? Bueno, pues hay una serie de creencias que se le transmite a las mujeres por otras mujeres, y una serie de creencias que se le transmite a los hombres, a los niños, a las niñas. Y otras creencias que son un poco comunes para todos, y son creencias que realmente nos limitan, nos tiran para atrás y nos impiden aceptarnos, aceptar al otro y amarlo, y alejarnos cada vez más de la responsabilidad. Entonces, ¿qué creencias son estas? Pues a las niñas se les suele decir: los hombres son malos, todos los hombres son iguales, el sexo es sucio, el sexo hace daño, los hombres son peligrosos, los hombres terminan rápido. No voy a negar que tampoco se puede generalizar, porque una parte de esto pues puede ser cierta, pero hay hombres que no son así. Es que los hombres no te acarician, es que los hombres no te besan, es que a los hombres no les importan los sentimientos de la mujer, solo van a lo que van siempre. Bueno, pues aun cuando hay muchos hombres así, no todos son así, y quiero decirlo bien alto. ¿Qué se les dice a los hombres, por otro lado? Es que las mujeres son todas iguales, por no decir palabras más fuertes. Es que las mujeres no quieren sexo, no les gusta el sexo, y bajo mi perspectiva, en primera persona, os puedo decir que esto es completamente falso. Más creencias que nos limitan. Es que las mujeres te roban la energía y te lo quitan todo. Es que a las mujeres no les gusta el sexo anal. Es que son todas frías o frígidas. No quieren que los hombres se acerquen. Y luego hay otra serie de creencias muy relacionadas pues, con el tema de las religiones, con el tema de los esquemas mentales. Por ejemplo, el sexo es pecado, el sexo anal está prohibido, ¡oh Dios mío! Es que los juguetes no se deberían utilizar, es que los hombres no se pueden expresar, no tienen por qué gemir, es que a un hombre hetero no le puede gustar el sexo anal. Bueno, pues hay muchísimas creencias. Yo os invito ahora mismo, bueno, por favor, si estáis conduciendo o estáis en lugares públicos, no, por favor, pero sí que os invito a que cojáis papel y lápiz, o papel y boli, y hagáis un listado de las creencias que habéis identificado aquí y de las creencias que a lo mejor no he nombrado aquí, porque hay muchas, pero que identificáis que podrían estaros limitando a la hora de relacionaros. Y es un trabajo muy bueno de conciencia. Al igual que también os invito que anotéis en la hoja todos aquellos valores que yo he nombrado antes, que se pueden transmitir a través de este contenido sexual en internet, que escribáis e identifiquéis qué valores consideráis que se alejan del amor, porque muchos puede que no lo consideren así. Pues tomad papel y boli y anotadlo. Ahora hay una distinción que querría hacer entre hacer el amor
y follar. U otros términos, o coger, tirar, cada uno en su país como lo nombre. La mayoría de personas hace referencia a ambos términos o a todos los términos para referirse a un mismo acto. Y bueno, pues una de mis profesiones, porque bueno, la mía es emprender y enviar un mensaje de conciencia, pero una de tantas vertientes que tiene mi trabajo, mi labor, es la escritura. Y para mí las palabras tienen poder, una vibración, una energía, y son completamente importantes. Entonces no es lo mismo hacer el amor que cualquier otra palabra que queráis usar. Porque cuando uno hace el amor, tiene una conexión desde el amor consigo mismo, consigo misma. Y es lo que puede estar listo o lista para proyectar en el otro, con el otro. Y se puede hacer el amor salvajemente, ¿eh? Y se puede estar cogiendo o fornicando o follando de una forma muy suave. La cuestión es, ¿cómo lo haces? ¿Desde dónde lo haces? ¿Desde qué posicionamiento lo haces? ¿Es un posicionamiento de conciencia? ¿De amor? ¿De poder? Pero no desde el poder para infringir daño, sino desde el poder como ser humano, el poder como ser que eres. Pues no es lo mismo. Os desmontaré probablemente otra creencia que es posible que a muchos no les guste, pero bueno, estoy abierta a debate. Entonces yo ahora os planteo una pregunta y es: pensad en todas las parejas que habéis tenido, matrimonios, novios, novias, encuentros de una noche o de varias. Quiero que os hagáis esta pregunta. En cada uno de esos casos, con cada una de esas personas, ¿fue a hacer el amor? ¿O fue otra cosa? ¿Habéis aprendido a amaros? Quiero que escribáis esto en el papel o que lo meditéis. ¿Habéis aprendido a amaros a vosotros mismos a nivel físico, emocional, mental y energético? ¿Habéis aprendido a tener conciencia de realmente quiénes sois? ¿Desde qué punto de anclaje lo hicisteis con esas personas? ¿Estáis seguros de que cuando uno hace el amor, las cosas salen mal? Aunque mal es un juicio, pero ¿salen mal? ¿Acaso no creéis que si de verdad sabéis hacer el amor, el otro también lo estará haciendo? Porque muchas personas se preguntan, bueno, pero es que yo hago el amor, pero el otro no. Si el otro no lo hace, es que vosotros aún no sabéis hacerlo. Y esto es un camino de vida. Cuando uno sabe hacer el amor, porque ha aprendido a hacerse el amor a sí mismo, y de esto hablaré en próximos podcasts, pues está listo y lista para hacérselo al otro. Porque el otro estará en la misma disposición, exacta e igual.
Y se habla mucho de igualdad, pero aquí no se contempla. Entonces el primer paso para saber hacer el amor bien es saber hacerse el amor bien, a todos los niveles. Y diréis, bueno, pero ¿por dónde empezamos? ¿O por dónde, qué podemos hacer? ¿Cómo desengranamos todo esto? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues lo primero, empezad por vosotros. Con la mirada puesta próximamente en tomar decisiones de yo con el otro, como bien os decía hace un momento. Entonces estamos adentrándonos en una era más de sentimiento, menos mental, de una conciencia diferente, de estar aquí y ahora, pero también de ser consciente de la necesidad de parir proyectos, de parir nuevas relaciones, de parirnos a nosotros mismos, de estar reinventándonos continuamente, de emprender, de... Hoy en día uno no puede estarse quieto. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Aprender a sentir. Pero sin dejaros arrastrar por los sentimientos. Integrar los sentimientos. Sentir sin que ellos nos dominen. Unir la mente al alma y al corazón. Unir la parte física, mental, emocional y energética y tomar decisiones desde ahí. Y bueno, no importa si nos equivocamos o cometemos errores. Son aprendizajes. Parte de este camino es también trascender la culpa, el miedo y la vergüenza muy asociados en el sexo. ¿Verdad? También os animo aquí a que os escribáis en el papel. Podéis detener el audio si es necesario, las veces que necesitéis, las veces que consideréis. Con respecto a vosotros y con respecto al sexo, el erotismo y la sexualidad, que son términos diferentes, ¿qué es lo que os da miedo? Escribidlo. ¿Qué es lo que os da vergüenza? ¿Qué es lo que os hace sentir culpa? Esto es un ejercicio que yo me hice. Y cuando me veo, pues lo sigo haciendo, claro. ¿Qué es lo que os hace experimentar todo eso? ¿Cómo creéis que se podría cambiar? Bueno, pues cuando uno va trascendiendo todo esto y se va preguntando estas cosas y va haciendo todos estos ejercicios, porque la escritura manual tiene un poder inmenso, pues va a empezar a sentir. Cuando uno empieza a sentir, lo primero que siente, y por eso la mayoría de gente siente dolor, porque lleva una coraza puesta. Entonces, cuando uno empieza a atreverse a tomar conciencia de que es necesario sentir, sentir es lo que hace que la coraza caiga, y muy necesariamente. Pero claro, como hay tantos bloqueos, tantos miedos, rabias, tristezas, claro, eso está ahí deseando estallar, deseando explotar, pues que es lo primero que se va a sentir cuando uno va con una coraza, como si fuera una coraza andante por el mundo, una burbuja. Pues lo primero que se va a sentir es el dolor, y el primer instinto es negar el dolor y buscar el placer. Por eso mucha gente lo niega y se pone esa coraza y esos mecanismos de defensa. Entonces, hay que saber que cuando uno va trascendiendo, lo primero con lo que se va a topar es, ¡buah!, como un bofetón en la cara. Se va a topar de lleno con el dolor, con contradicciones, con miedos, con rabias, con tristezas. Pero bueno, a medida que uno vaya trascendiendo eso, el trabajo interior se va haciendo cada vez más bonito. Y parecía que no se iba a llegar a eso, yo lo digo por experiencia. Cuando uno está transitando lo que no le gusta, lo que es desagradable, porque todos en la luz se manejan muy bien, pero en la oscuridad, cuando vienen las pruebas, cuando toca transmutar para dejar emerger el ser, pues no todo el mundo le gusta, ya no nos gusta tanto.
Entonces, esos sentimientos desagradables, de dolor, de sufrimiento, tarde o temprano, cuando se trabajan, dan paso a lo que queda, que es cuando caen todas las capas de la cebolla, cuando cae toda esa coraza. ¿Qué es lo que queda? Pues el amor, todo lo agradable. Y ya se sabe gestionar la oscuridad. Lo que queda es el amor. Amor real, la felicidad, la alegría. Es cuando emerge el ser. Entonces, clave número 1, aprender a sentir. ¿Qué nos puede ayudar también a entender todo esto? Bueno, pues venimos del sexo. ¿Por qué el sexo es tan importante? Bueno, pues porque de ahí venimos. ¿Venimos del Big Bang? Sí, pero venimos del sexo, puro y duro. Venimos del amor, eso es sagrado. Entonces, ¿qué implica? Pues que aprendamos a manejar la energía sexual. Todos tenemos energía, muchísima. Ahora bien, ¿qué hay que tener en cuenta? Cuando uno empieza a aprender a sentir y va trascendiendo lo desagradable, lo oscuro, pues poco a poco va disfrutando del proceso, porque ya el trabajo es más bonito, el trabajo es mucho más agradable, uno va viendo que puede lograr cosas. Y ahí es cuando uno tiene que ser especialmente consciente de su energía. Al sentir, sentimos que somos energía. Sentimos esa energía. Entonces, como venimos a través del sexo, como venimos a través del amor, ambos conceptos sagrados, pues la energía que tenemos, nos damos cuenta de que sí, tenemos energía, pero luego tenemos energía sexual. La energía sexual es la base de toda creación, porque de ella venimos. Entonces hemos de reproducir eso en nuestras vidas. En vez de utilizar la energía sexual de la forma que os comentaba al inicio del vídeo, transmitiendo esos valores y esas formas a los más pequeños y los más jóvenes, bueno, pues la responsabilidad empieza por tomar conciencia de la energía, de ver dos vertientes, porque hay gente que no emite energía sexual y gente que se le desborda. Y ahí es donde aparecen los problemas de represión o de invasión, y por eso tenemos los problemas que tenemos, como comentaba al principio. Entonces, ¿qué hay que hacer en el proceso de aprender a sentir desde el dolor hasta el amor? ¿Qué hay que hacer para aprender a canalizar esa energía? Bueno, pues teniendo en cuenta que la energía sexual es la base de toda creación y creatividad, es aprender a canalizarla para crear cosas en nuestras vidas. ¿Y cómo se puede hacer eso? En el caso de las personas que tengan muchísima energía sexual, que les desborda, bueno, pues hay una forma de aprender a canalizarla para crear. Y en el caso de las personas que no tienen energía sexual, que la tienen pero están reprimiéndola, pues hay que despertarla, mantenerla y potenciarla. Aquí la clave es despertarla o regularla y luego mantenerla y potenciarla. Y me diréis, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues hay muchas formas. En próximos vídeos os lo iré explicando. Esto, como digo, es un vídeo introductorio del sexo a través del amor y viceversa. Entonces, lo primero, tenemos muchísima energía, somos energía pura y dura. Lo primero es conectar con nosotros mismos. Empezar desde el cuerpo.
Luego, sentir las sensaciones físicas en el cuerpo. Luego, comprender, tomar conciencia, porque cuando uno se acaricia y siente, comprende el vehículo tan preciado que tenemos y que hay que saber conducirlo. Es como conducir un tren, ¿verdad? Y luego desde ahí se emite una vibración. Una vibración que supone el abrirse a la vida, el confiar, el vivir en orgasmo. ¿Qué quiere decir eso? Vivir en felicidad, pero irradiada desde un trabajo. Y eso no implica tener sensaciones desagradables. Uno puede ser feliz y estar experimentando una situación desagradable. ¿Pero por qué? Porque comprende el término de responsabilidad. La responsabilidad es incómoda, pero nos hace bien. Entonces, vivir en estado de orgasmo significa vivir con responsabilidad de quiénes somos, de cómo canalizamos nuestra energía sexual para hacer cosas creativas, en estado de conciencia. Y bueno, yo podría deciros que cuando esto ocurre, el campo magnético y vibratorio de un ser humano cambia. Cambia cuando uno ama su cuerpo, conoce su cuerpo, lo siente, que es lo que os enseñaré. Luego comprende cómo funciona. Empieza a vibrar de otra manera. Empieza a confiar mucho más en la vida. Empieza a abrirse. Si previamente no se estaba, claro. Y yo puedo deciros, no sé si conocéis lo que son, hay muchos tipos de orgasmos, lo que es el sexo tántrico, el orgasmo tántrico. Bueno, pues se puede hacer el amor con uno mismo, el amor con el cosmos, el amor con todo lo que es, porque es lo que somos. Entonces, en los casos de personas que son mucho más sensibles y que unen todos estos conceptos, pues no les cuesta para nada experimentar lo que es un orgasmo tántrico. Yo os puedo hablar de mi experiencia. No me extenderé mucho porque no es el tema de este audio, pero es la sensación de experimentar en el tacto con el cuerpo una sensación de placer vibrante que recorre todas las células del cuerpo, en conexión con el ser. Eso es el ser. Conectar con el cuerpo, sentir lo que venga, comprenderlo, estar abierto a comprender, sin dejar que la mente obstruya, sino que construya, y luego la vibración se emite sola, y desde ahí se puede crear lo que queramos en nuestras vidas. Obviamente hace falta un entrenamiento, y es una sensación de elevación sublime, de estar en conexión con todas las personas, con todo lo que se ha creado, desde la conexión con uno mismo. A eso le llamo yo, desde el autoplacer, el aprender a hacer el amor a uno mismo y a los demás como filosofía de vida, y luego también en la dimensión sexual, claro que sí, desde el ser amor. ¿Qué valores podría yo transmitiros aquí? Que son los valores que yo intento cultivar a diario. Algunos los tengo desde que era muy pequeña, otros los he tenido que ir trabajando y otros pues los sigo trabajando. Y manteniendo siempre pues todo aquello que voy integrando, por eso el proceso es más lento. Pero ¿qué valores podría yo transmitiros para que con los audios que yo os vaya enviando y vaya subiendo, pues podáis transmitirlos a los niños, a los jóvenes, a vuestros hijos, sobrinos, y a vosotros mismos para empezar? Pues son los siguientes. Entonces, bueno, pues no haré la distinción aquí sobre lo que son los valores o los principios, porque no es lo mismo, pero bueno, os voy a hacer una lista de lo que para mí es importante a la hora de establecer vínculos. Yo no me relaciono, yo me vinculo. Siempre. Y creo que eso es lo que necesita la humanidad. Personas que se vinculen.
El colectivo necesita todo eso, desde la vinculación con uno mismo. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir desde aquí, por si os sirve? También podéis escribir todo esto que yo voy a ir diciendo y ver si os resuena y hasta qué punto, podéis poner una puntuación, hasta qué punto lo sentís en vosotros y podéis trabajarlo desde ahí. Bueno, pues lo que yo quiero, los valores y principios que yo quiero transmitir para que los transmitáis a todos, empezando por vosotros, son los siguientes. Voy a ir diciendo las palabras y quiero que lo dejéis sentir. ¿Qué os vibra? Os invito a estar en un lugar tranquilo y que cerréis los ojos y que miréis a ver qué os transmite. Amor, confianza, honestidad, coherencia, sinceridad, verdad, comunicación, puntualidad, compromiso, paciencia, vinculación, calidad, perseverancia, claridad, fluidez, escucha, integridad, potenciación de la sexualidad y el erotismo, no juicio, asertividad, paz, confrontación, liderazgo, fidelidad, calma, libertad, gestión emocional, humildad, autocuidado, conciencia, hábitos saludables, creatividad, salud, amor propio, conciencia del otro, reconocimiento, presencia, espontaneidad, disciplina, transparencia, humor, equilibrio, aceptación, afecto, entusiasmo, alegría, comprensión, disposición, justicia, empatía y poder de decisión. Entonces, ante situaciones extremas o de sufrimiento, uno ha de hacer, por cultivar todos estos valores, ser ejemplo vivo de ellos y transmitirlos. ¿Y de qué forma mejor se transmiten? Pues, como digo, siendo ejemplo. Entonces, cuando estamos en relaciones, donde estamos en disposición de vincularnos, que es como debería ser, en los casos de relaciones íntimas, que esa es otra, no tener miedo a la intimidad,
incluso buscarla, porque cuando hay intimidad significa que no hay barreras, no hay corazas de por medio. Bajo mi perspectiva, tal vez se debería culminar con el placer de sentir el cuerpo con el otro, desde el autoconocimiento en desarrollo y el otro igual. La prioridad debería ser el autoconocimiento. El tema de la culminación del sexo con el otro para mí debería ser lo último. Es muy importante que nos conozcamos, que conozcamos al otro. Y aún esto es un proceso de vida. Y esto no significa que vayamos a estar esperando a que el otro se conozca o nos conozcamos para tener contacto físico, no estoy diciendo eso. Pero que haya una conexión. Así es como podremos sacar nuestro potencial y reconocer en el otro el suyo. Y luego es muy importante, con uno mismo, y así lo hará con el otro, el evitar juzgarse, el no tener objetivos, porque eso es lo que, al no disfrutar, se producen más bloqueos y no se llega al orgasmo. Entonces, bueno, pues no se disfruta igual. Entonces esto es una introducción a lo que es adentrarnos al amor a través del sexo y adentrarnos al sexo a través del amor. Entonces estad atentos a los próximos audios que suba, porque voy a ir más al tema práctico. Vamos a hacer cosas prácticas para que os conozcáis a vosotros mismos y desde ahí podáis establecer vínculos más sanos, desde el ser y desde el autoconocimiento. Quiero dar las gracias a la persona que me habló de aprender a hacerme el amor a mí misma, cosa que he incluido en la novela. Y todo esto que yo estoy transmitiendo aquí, y lo que voy a transmitir en la novela cuando la podáis leer, cuando la publique, pues son cosas que yo he experimentado y he aprendido y hago en mí misma casi todos los días. Y no solo es por aquella persona que me habló de hacerme el amor para hacérselo al otro, no solo es lo que yo he aprendido, experimentado, leído, observado, sino que también quiero agradecer especialmente a Diana Núñez, a Laura Núñez y a Francisco Fortuño, que están haciendo una labor fantástica en cuanto al tema de sexualidad consciente, al igual que yo, y estamos intentando pues divulgar un mensaje de amor, de responsabilidad y de conciencia, porque este mundo necesita personas más empáticas, necesita más bondad, necesita prosperar y avanzar y evolucionar desde el amor y no desde tanto sufrimiento. Entonces, bueno, pues no se sostiene el sufrimiento que está alcanzando la humanidad. De nosotros depende que cojamos esa responsabilidad. Y bueno, también quiero dar las gracias a mi hermano, fotógrafo profesional, por haber hecho la foto que veréis de miniatura en este podcast, el thumbnail. Pues muchísimas gracias a él por la fotografía. Y bueno, pues gracias a mí y a mi alma, porque bueno, pues el esfuerzo que lleva todo esto, pues para mí no tiene precio. Y las gracias a mi alma que me va guiando cada día en todo aquello que debo hacer de la forma más beneficiosa posible para mí y para todos. Hasta aquí el podcast de hoy. Digerid esta información, trabajad, avanzad y en próximos audios
os traeré una sorpresa para los hombres y una sorpresa para las mujeres. Nos vamos a empezar a meter en la práctica. Así que bueno, buenos días si estáis viendo el sol y buenas noches si estáis viendo la luna. Un fuerte abrazo para todos. Besitos.